no sé, ha sido como un sueño. Y podemos disfrutar un poco, aunque sea una hora, dar una vuelta pequeña. Como un alivio de tanto estar en casa. Han sido sus primeras impresiones tras pisar la calle y hoy podrán hacerlo de nuevo, eso sí, siempre respetando las normas de seguridad. El Gobierno confía en que estas imágenes de aglomeraciones e incumplimientos no vuelvan a repetirse. Buenos días. Con ellos, con los más pequeños, se ha iniciado la desescalada, un plan que va a abordar el Gobierno esta semana una vez recibidas las peticiones de las comunidades autónomas. Desde Castilla y León, Fernández Mañueco ha pedido que la apertura comience en los pueblos. Y es injusto penalizar al mundo rural porque haya casos en las áreas urbanas, en las grandes ciudades. Y desde hoy empiezan a pasar por las Cortes Regionales los consejeros de la Junta de Castilla y León para explicar qué medidas se están tomando. La primera será Verónica Casado. La situación mejora y prueba de ello son el cierre del Hospital de la Feria de Muestras de Valladolid y en Segovia el desmontaje del Hospital de Campaña Militar. Hemos amanecido sin lluvias en Castilla y León, pero por la tarde volverán los chaparrones y las tormentas. Nos quedaremos por debajo de los 16-17 grados. No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano, sería una imprudencia por mi parte, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas. Se mantiene, por tanto, la incógnita sobre el futuro inmediato del fútbol en España. Sigue en el aire la posibilidad de que se disputen las 11 jornadas que aún quedan para completar la liga. Con los menores de 14 años en la calle, así comienza la 7ª semana del estado de alarma y desde luego con la mirada puesta en el 2 de mayo, el próximo sábado. Si las cifras evolucionan favorablemente, ese día se generalizarán los paseos para el resto de la población, incluidas las personas mayores. El presidente del Gobierno ya anunció que se va a tomar otra nueva medida de alivio y, por cierto, les quiero decir que cuando el presidente del Gobierno dice que el 2 de mayo se podrá salir a pasear, los mayores también podrán salir a pasear, las personas mayores también podrán salir a pasear y, por tanto, iremos tomando estas medidas. Bueno, pues esta semana el Gobierno va a abordar ese plan de desescalada una vez que ha recibido las recomendaciones de los expertos y de las comunidades autónomas. Desde Castilla y León, el presidente Fernández Mañueco ha pedido que se tenga en cuenta al medio rural. Considera que la apertura debería empezar por las unidades básicas de salud en vez de por las provincias. Así quiere Castilla y León iniciar su desescalada. Debe empezar por el mundo rural. Por el mundo rural en aquellas zonas básicas de salud donde no haya casos o tengan una tasa de incidencia por debajo de 1. Nuestra comunidad se divide en 247 zonas básicas de salud. Y es injusto penalizar al mundo rural porque haya casos en las áreas urbanas, en las grandes ciudades. Pero de momento no hay respuesta por parte del Gobierno. Fernández Mañueco acusa a Sánchez de generar más confusión. La salida de los mayores de 14 años a partir del 2 de mayo también vuelve a generar confusión. Y le pide que trabajen con los gobiernos autonómicos, también que deleguen en ellos si hubiera que volver a un confinamiento más estricto y en lo económico que se puedan alargar los ERTE. Se extiendan más allá del estado de alarma. Animaba el presidente de la Junta que los ayuntamientos relajen los criterios para que hosteleros y comerciantes puedan volver antes de verano. Limitando aforos, facilitando la apertura de estos negocios y también facilitando la venta por teléfono. Y pedía lo mismo que Sánchez reclama a Europa, un fondo no reembolsable. Son fondos extraordinarios para financiar esos gastos extraordinarios que estamos teniendo en estos momentos. Así como flexibilidad de déficit y deuda. También para afrontar la desescalada, el Ministerio de Sanidad les pide a su vez a las comunidades autónomas que dispongan del doble de camas de UCI. También que prevean espacios para triplicar el número de plazas que tenían antes de la pandemia. Son las recomendaciones incluidas en un informe que ya está en manos del Gobierno. Y no solo desde el Gobierno, desde todas las instituciones se está planificando esa desescalada. En Burgos, su ayuntamiento, Sandra Martínez, buenos días, piensa ya en los pasos a seguir a partir de ahora.
Efectivamente, buenos días, Pilar. Hoy aquí el Ayuntamiento de Burgos comienza esa ronda de reuniones con distintos colectivos para trabajar en cómo será el fin del confinamiento. Hoy el alcalde Daniel de la Rosa se reúne con los sectores de hostelería y comercio. Entre los puntos a tratar, por ejemplo, esas medidas de seguridad que se deben instalar en la entrada de los establecimientos o cuántas personas como máximo pueden estar dentro. También el tema de las terrazas, si es posible ampliarlas. En cuanto al comercio, van a tratar sobre el tema de reabrir esos mercados de frutas y hortalizas y si se hace bajo qué medidas de seguridad. Esta ronda de reuniones va a continuar mañana porque se reunirá con la Cámara de Comercio. No sé, ha sido como un sueño hecho realidad. Él no salía a la calle a jugar con papá. Estaba un poco nerviosa. Me gusta pues esta idea, ya que los niños así podemos salir a la calle y podemos disfrutar un poco, aunque sea una hora, dar una vuelta pequeña. Como un alivio de tanto estar en casa, pues al menos poder tomar un poco el aire. Bueno, pues ya lo ven, alivio y mucha alegría. Son las sensaciones que han experimentado los menores de 14 años al salir a la calle por primera vez después de 42 días encerrados en casa. En Castilla y León, 280.000 menores tienen la oportunidad de volver a salir hoy durante una hora. No es 6 de enero, pero la sensación al levantarse ha sido igual de mágica. Ha sido como un sueño hecho realidad. Las calles han recobrado la alegría después de 40 días esperándolos. No me acordaba ya ni de las calles. Ya todos los días mirando desde la ventana y ahora desde aquí parece que somos más pequeños. Ha sido un día de intensas emociones, 60 minutos demasiado cortos para dejar de echar de menos lo que antes echaban de más. Disfrutar un poco del paisaje y la primavera. Porque nos gusta hacer ejercicio, sí, con la bici y con el balón. Él volvió a sentirse ciclista y él recordó, en el rostro se aprecia, lo bien que se le daba el toque de balón, aunque los partidos de momento no podrán ser con amigos. Pues jugar no se puede, ojalá. Si veo algún amigo mío tengo que estar a 2 metros de él. Hay que conformarse con cambiar de rutina, que falta les hacía. Porque así ya podía despejarme un poco. Nos aburrimos al final de tanto estar en casa. Ya tantos días en casa me aburría un poco. Y de ello se han aprovechado los mayores. Nosotros más todavía, para por lo menos desfogarnos nosotros y ellos. Toca disfrutar con mucha cabeza, porque está claro... Si nos saltamos alguna norma, alguna regla, volveremos otra vez a casa, a no salir. De momento toca esperar a que salgan los demás, pero ya se podrá hacer desde las aceras. Los pequeños podrán volver a salir hoy a la calle siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad y se eviten las aglomeraciones. Estas son algunas de las imágenes que ayer podían verse en algunos territorios del país como Valencia o Barcelona. La ministra de Defensa ha recordado a las familias que si no se cumplen las normas existe la posibilidad de dar marcha atrás en el desconfinamiento, además de acarrear multas a partir de los 600 euros. El estudio de seroprevalencia que el Ministerio de Sanidad va a poner en marcha comienza este lunes con 36.000 hogares españoles. En Castilla y León habrá que esperar hasta el miércoles. Todavía faltan etiquetas para identificar a las personas que participen, también pruebas y formar a los profesionales. Vamos a ir dando pasos, queremos hacer lo antes posible. Nuestras previsiones es que entre el miércoles y el lunes de la próxima semana esto pueda ser una realidad. Y cada vez más gente se va a someter a las test PCR, a esas pruebas. Es un trámite poco agradable, pero que tan solo dura unos segundos. Les vamos a contar cómo funciona. De un mes a esta parte nos hemos familiarizado con 3 siglas, PCR. Mira, la prueba PCR es la prueba en la actualidad que determina la infección por el COVID-19. Es la más repetida en los hospitales para comprobar si el paciente tiene o no coronavirus. El funcionamiento es sencillo, pero poco agradable. Consiste en introducir una especie de bastoncillo por las vías por las que se cuela el virus, es decir, o bien por la boca o por la nariz. Y ahí se frota, se gira durante 5 o 10 segundos y se coge la muestra. Tras unos segundos de molestia, la prueba ya ha terminado. La obtención de la muestra se mete en una bolsa con un cierre hermético y luego tenemos un servicio de mensajería que se encarga diariamente de recoger estas pruebas para remitirlas al laboratorio de referencia.
Es en ese laboratorio donde a través de una máquina se obtiene el resultado. El PCR pasa por un termociclador que se encarga de calentar y enfriar las muestras para identificar si hay presencia del virus. El proceso tarda varias horas, así que lo normal es recibir la respuesta a los 2 días. Eso sí, solo se puede saber si el paciente tiene coronavirus, pero no si lo ha pasado previamente o si es inmune a él. En las últimas horas se han contabilizado 1.729 nuevos contagios en España y 425 en nuestra comunidad. En total son 207.600 los casos positivos por coronavirus en nuestro país y casi 19.000 en Castilla y León. En cuanto a los fallecidos, 288 nuevos muertos en España y en Castilla y León 24 nuevos. En total, la cifra de fallecidos sobrepasa a las 23.000 personas en todo el país y en nuestra comunidad se acerca a las 1.700. En cuanto a los curados, el cómputo global es de 6.272 altas en nuestra comunidad y casi 99.000 en todo el país. La reducción de la presión asistencial ha hecho posible que se clausure, por ejemplo, aquí en Castilla y León, el hospital de campaña que se instaló en la Feria de Muestras de Valladolid. Se ha cerrado, aunque Eduardo Martínez, buenos días de nuevo, no se ha desmantelado por si hiciera falta en algún momento. Así es, buenos días. A partir de hoy, este hospital de campaña de la Feria de Valladolid deja de funcionar como hospital, cierra sus puertas, pero como avanzabas en su interior, aún no se va a desmantelar, va a permanecer todo instalado durante un mes que Sanidad llama de hibernación, hasta el próximo 26 de mayo, por si en este proceso de desescalada fuese necesario recuperar su actividad, por ejemplo, ante un repunte de la COVID-19 o también para posibles aislamientos de pacientes leves o asintomáticos. Como recordarán, este hospital de campaña se levantó en tan solo unos días, a finales del mes de marzo. El 2 de abril acogió a los primeros pacientes y aunque su capacidad máxima era para 200, 300 personas, no se ha llegado a utilizar en su totalidad. La semana pasada fueron dados de alta los últimos pacientes. Después de 3 semanas y media, el Hospital de la Feria de Valladolid cierra. Afortunadamente los hospitales han podido ir vaciando un poco las camas y ya no necesitan nuestros servicios para podernos mandar pacientes. Es la mejor noticia, ya no hace falta porque de las 200 camas que prepararon, podían haber cabido hasta 300, solo se han usado 43. Los pacientes han sido en su mayoría de Valladolid, también de Segovia. Se les ha dejado áreas un poco de expansión para que pudieran pasear, incluso han hecho amistades entre los propios pacientes. Y la organización ha sido fácil, funcionaban como una planta de hospitalización. Además, los pacientes tenían wifi y les prestaban móviles o tabletas para contactar con los suyos. Hemos hablado con los familiares todos los días, por la mañana y por la tarde habitualmente. Si ellos no podían, nosotros nos poníamos en contacto con ellos. Todos han sido pacientes leves o moderados que necesitaban pasar aquí un periodo de convalecencia. Si alguna vez vuelve a pasar y se necesita, en cualquier punto de Castilla y León, en 6 días se puede montar una estructura como esta. Ahora este hospital de campaña se cierra, pero sigue preparado un mes más por si hiciera falta. Y en Segovia ya se ha empezado a desmontar el hospital de campaña que hace exactamente un mes se levantaba en el parking del hospital. Unas instalaciones que se han retirado sin que se hayan utilizado. Laura Hernández, Segovia, buenos días. ¿Ya ha concluido ese desmontaje? Buenos días, Pilar. Pues sí, aquí ya ha concluido el desmontaje. Los efectivos militares encargados de esta mañana la están dedicando a la limpieza de este aparcamiento donde se ubicó este hospital de campaña que nunca llegó a tener uso porque no contó ni con médicos, enfermeros y auxiliares y tampoco con una red de oxígeno tan necesaria para atender a los enfermos de COVID-19. Por eso, cuando se produjo el mayor repunte de la enfermedad hace exactamente un mes, se optó por habilitar espacios interiores de este centro hospitalario en lugar de utilizar la infraestructura montada por el Ejército. Ahora, con una situación bien distinta, con muchos menos enfermos en planta por COVID-19, 88, se ha decidido desmantelar la infraestructura. Los consejeros del Gobierno regional comparecerán a partir de esta semana en el Parlamento Autonómico. La primera en hacerlo será hoy, Verónica Casado. La consejera de Sanidad comenzará su intervención en unos minutos a las 10:30 de la mañana en la sala de comisiones, donde se ha garantizado que se pueda llevar a cabo esa comparecencia cumpliendo las medidas de seguridad. Los consejeros irán explicando uno a uno qué medidas se están llevando a cabo desde sus departamentos para hacerle frente a la situación sanitaria, económica y social
social generada por la pandemia. Y el presidente de la Junta se está reuniendo a estas horas con UGT y comisiones obreras, días después de que los sindicatos manifestaran su descontento porque el Gobierno regional no haya puesto en marcha aún las ayudas que prometió a los trabajadores afectados por la pandemia. Lidia Corral, buenos días. Sí, buenos días, Pilar. Ya adelantó ayer Fernández Mañueco que hoy trasladará a los líderes sindicales un mensaje de certidumbre y de serenidad. El pasado 25 de marzo, la Junta y los agentes sociales pactaron una treintena de iniciativas, en total 220 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de esta crisis sanitaria. Pero ha pasado un mes y los sindicatos critican que todavía no se han puesto en marcha. La Junta aseguró que esta semana se convocarán las bases reguladoras de estas ayudas. Pero bueno, en esta reunión que acaba de comenzar de manera telemática asistirán los consejeros de Economía y Hacienda y de Empleo e Industria. Gracias, Lidia. Y la automovilística Nissan reanuda hoy la actividad en su planta de Ávila. Hasta allí nos vamos. Soraya García, buenos días. Después de 6 semanas parada, hoy la fábrica vuelve al trabajo, aunque muy poco a poco. Buenos días, así es, una veintena de trabajadores se ha incorporado hoy para reanudar la preparación y puesta a punto de vehículos de ocasión para Renault. Pero no será hasta la próxima semana, hasta el 4 de mayo, cuando en la planta abulense se retome el resto de la actividad de manera progresiva. Las que ya sí han comenzado de nuevo son las obras de la que será la nueva nave de estampación. Lo primero de todo es que el trabajador conozca perfectamente todos los riesgos y las medidas que se han de adoptar, tanto en las medidas de protección colectiva como individual. Sabemos que se harán controles de temperatura, se mantendrá las distancias de seguridad de 2 metros, se cambiarán procesos de trabajo en toda la manera de lo posible. Y luego está el teletrabajo, que parece que ha llegado para quedarse. De momento, el Gobierno ha extendido 2 meses más la obligación de las empresas de facilitarlo. En estas semanas, tanto las propias empresas como millones de empleados se están dando cuenta de que es más factible de lo que parecía antes del estado de alarma. Cristina y Daniel son un matrimonio con 2 hijos pequeños que llevan desde el principio del confinamiento trabajando desde casa. Él ya estaba habituado, pero de forma puntual, a este sistema. Ella lo ha hecho por primera vez. La experiencia es buena, dicen, y el trabajo sale adelante. Teletrabajo bien, pero sin niños, a poder ser. Las necesidades que ellos requieren durante el día, que al final hacen que todo requiera ajustar horarios de trabajo, familia. Muchas empresas también lo valoran bien. Es el caso de la compañía leonesa Avilon Center, que desde el primer día de confinamiento tiene a 1000 personas teletrabajando. La experiencia ha sido tan positiva que... El teletrabajo ha venido para quedarse, por lo menos en Avilon Center. Es una idea que ya nos venía rondando por la cabeza. El ensayo provocado por el COVID no lo ha confirmado. En el despacho de abogados leonés RBH Global tienen a 50 personas teletrabajando y no tienen miedo a 2 meses más. Yo creo que nuestra gente ha sido mucho más productiva y ahora ya con un conocimiento amplio de las herramientas está sacando mucho más partido a la situación. Según el Gobierno, el 40% de las empresas han puesto en marcha el teletrabajo, una modalidad que hasta ahora apenas utilizaban el 5% de los empleados. El IBEX 35 ha abierto este lunes con una subida de casi el 2,5%, lo que le ha llevado a situarse en los 6.774 puntos. Esta semana los inversores estarán muy pendientes de las decisiones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que se van a reunir para abordar nuevas medidas de estímulo para afrontar el impacto económico del COVID-19. En el mundo ya son casi 3 millones los casos positivos de coronavirus y 207.000 los fallecidos. Pero a pesar de las cifras, en algunos países ya se habla del plan de desescalada. Italia comenzará la suya a partir del 4 de mayo y Francia el próximo 11 de mayo, con la apertura allí de los colegios. En Reino Unido ayer se contabilizó la cifra más baja desde finales de marzo y en Estados Unidos la Casa Blanca asume que será necesario hacer test masivos antes de reabrir el país. La buena noticia nos llega desde China, desde Wuhan. Se ha contado allí 0 casos de COVID-19 en los hospitales.
La mujer que apuñaló a su pareja en Tordesillas ya está detenida y ha prestado declaración, según han informado fuentes de la delegación del Gobierno de Castilla y León. La víctima, de 44 años, un hombre, está ingresado en el Hospital Clínico de Valladolid en estado grave. Además de una herida de arma blanca en el abdomen, también sufre un corte en la cara. La agresora sufre magulladuras. Ambos convivían en el mismo domicilio y se habían casado recientemente. No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano, sería una imprudencia por mi parte, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas. Se mantiene, por tanto, la incógnita sobre qué pasará con el fútbol profesional en España. Sigue en el aire la posibilidad de que se disputen las 11 jornadas que aún quedan para completar la liga. En Inglaterra, por ejemplo, toma fuerza la posibilidad de reanudar la temporada a comienzos del mes de junio. De hecho, el Arsenal reabre mañana su centro de entrenamiento. El equipo londinense ha anunciado que seguirá un estricto protocolo sanitario y los futbolistas se entrenarán de forma individual. Un camino similar va a tomar la NBA. El 1 de mayo habrá una reapertura generalizada de las instalaciones de los clubes. Jesús Gómez es uno de los atletas más perjudicados por el parón deportivo. El pasado viernes cumplió 29 años, una edad ideal para un mediofondista. Sin embargo, este burgalés ha optado por buscar el lado positivo a la situación. Vive el confinamiento en el pueblo junto a su padre y a su abuelo y es uno más en las tareas del campo. Amanece nublado en Castellanos de Castro, Burgos, pero la luz es aún así intensa cuando se abre el portón de esta cochera. Quien lo empuja hacia arriba es Jesús Gómez, triple campeón de España de 1500 y orgulloso agricultor. Mi familia siempre se ha dedicado a la agricultura de secano y en estos días pues aprovechamos para hacer las últimas labores de esta campaña. Tan solo 2 meses después de aquel 3:36:38 que le catapultó a Tokio. Este año había Mundial de Pista Cubierta, en mi caso Juegos Olímpicos. Y con su medalla de campeón de España todavía en la retina, ha pasado de oír su nombre en las pruebas más importantes del mundo a escuchar tan solo arrancar el motor de su tractor. De estirar a acariciar a su perro, Gus, y a recordar sus orígenes. Desde siempre me ha gustado venir al pueblo, desde muy pequeño, y bueno, el hecho de que sea un deportista de élite no quita para que venga aquí. Aquí están mis raíces, estoy en el pueblo con mi padre y mi abuelo Lucy, que en poco más de un mes va a cumplir 100 años. De quienes se acuerda siempre en cada éxito, ¡Jesús Gómez! Mis padres que están ahí, mis hermanas, mi abuelo Lucy, que se lo dedico a él, que está en el pueblo. Como los que ansía volver a dibujar pronto para colgarse una medalla o simplemente una mochila al hombro que llenar en una próxima aventura. Muy buenos días, hemos amanecido sin lluvia en Castilla y León y les aconsejamos a todos los que tengan hijos que salgan a pasear cuanto antes mejor, porque por la tarde se van a volver a formar esas nubes de evolución que nos van a dejar otra vez lluvias en nuestra comunidad. Sobre todo van a ser más intensas en el norte, con chubascos, con tormentas que en montaña pueden volver a venir acompañadas de granizo. Las temperaturas bajan por segundo día consecutivo, lejos de los más de 20 grados de este fin de semana. Ya vamos a estar como mucho en 14, 15, 16, no subiendo de esos valores en prácticamente ningún punto de la comunidad. Además, también en los ratos de tormenta por la tarde se va a levantar un poquito de viento del oeste. El martes parece que las lluvias nos darán un poquito de tregua y después volverán otra vez las lluvias el miércoles y el jueves. Esto es todo, que pasen un feliz día. El Museo Etnográfico de Castilla y León ha puesto en marcha el proyecto 2020 Testimonios de una pandemia. Están recogiendo a través de su página web testimonios orales y visuales de cómo estamos pasando estos días de confinamiento. Se trata de tener un archivo que en un futuro sirva de estudio para historiadores, sociólogos o antropólogos. Así nos marchamos hoy. Les recordamos que en unos minutos comparece la consejera de Sanidad en las Cortes de Castilla y León. Podrán seguirlo aquí en Castilla y León Televisión. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 8. Que pasen un buen día. Adiós.